Nada más déjenme tomar mi captura de pantalla del día de hoy para tener mi evidencia de que acá anduvimos. ¿No? Entonces, la clase pasada llegamos hasta variables de condición. O hasta dónde llegamos. Va. Estábamos viendo la lista. Exacto. Y vimos los 3 ejemplos, la lista sin sincronización, vimos la lista con un simple mutex y vimos la lista con el mutex de lectura y el mutex de escritura. Sí, profe. Fue cuando se le trabó. Sí, ¿verdad? Bueno. Entonces vamos a ver lo que son las variables de condición. Entonces, igual que en C, igual que en Java, pues aquí vamos a tener las variables de condición que le van a permitir a un hilo autobloquearse cuando él considere que no se tienen las condiciones necesarias para poder ejecutar la siguiente instrucción de código. Y una vez que él se bloquee, pues le va a delegar a otro hilo la responsabilidad de despertarlo, de desbloquearlo, ¿no? De salir de su bloqueo para poder ejecutar su siguiente instrucción. Entonces ya quedamos que esa condición, pues puede ser de diversos tipos, ¿no? Puede ser la condición de que otro hilo finalice, puede ser la condición de que se lleve a cabo una operación de entrada y salida, que finalice un cálculo. Esa es la condición. A final de cuentas se va a hacer mediante una validación, ya sea que pongamos un while para checar varias veces o pongamos un if. El chiste es hacer una verificación y si no se tiene la condición para seguir ejecutando la siguiente instrucción, pues en ese momento te bloqueas. Acuérdense que las variables de condición son variables globales. ¿Qué significa? Que pueden ser accedidas por todos los hilos del proceso. Y como pueden ser accedidas por todos los hilos del proceso, se corre el riesgo de generar inconsistencia al acceder a la variable de condición. Y a lo mejor ahí dicen ustedes, pues, ¿inconsistencia en qué? Pues si nada más la vas a acceder para bloquearte, ¿no? Pero la inconsistencia viene en el momento en el que te bloqueas. ¿Por qué? Porque cuando un hilo valida si se tienen o no las condiciones necesarias para seguir su ejecución o no, y decide bloquearse, al momento que se bloquea, ¿cómo se va a bloquear? Llamando a la función, en el caso del lenguaje C, va a ser invocando a la función pthread_wait, esta que está aquí. Digo pthread con wait o pthread con time wait, cualquiera de esas dos, ¿no? Entonces, una vez que un hilo se bloquea, sale del contexto de ejecución, pasa de un estado de ejecución a un estado de bloqueo por tiempo indefinido hasta que la variable de condición lo despierte. ¿Cómo lo va a despertar? Con la función pthread con signal o con la función pthread con broadcast. Pero el punto o el problema no se da ahí. El problema se da en que al momento de que un hilo se bloquea, el descriptor del hilo se encola. Entonces hay una cola bloqueante donde se van a tener los hilos que se han ido autobloqueando mediante la función pthread condition wait o pthread condition time wait. Entonces, cada que un hilo se bloquea, pues se encola en esa cola bloqueante. Y cada que se invoca la función pthread condition signal, pues el último hilo que se bloqueó es el que se desbloquea. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una cola y en esa cola estoy encolando nodos? Hagan cuenta que es una lista ligada, estoy agregando un nodo a la lista, pero yo no regulo el acceso a esa lista. Pudiera ser que 2 hilos se bloquearan al mismo tiempo y se intentaran encolar al mismo tiempo. ¿Y qué pasaría? ¿Podría pasar que nunca se despierte? Podría pasar que a la hora de que los 2 hilos se bloquean, los 2 descriptores se encolan dentro de esa cola bloqueante. Entonces, si yo no regulo cuántos hilos acceden a esa cola al mismo tiempo, pudiera ser que los 2 hilos al mismo tiempo se encolaran. Y si eso sucede, es como cuando 2 hilos al mismo tiempo modifican una variable. ¿Qué pasa? Pues se van a sobreescribir. Y entonces pudiera ser que solamente se encolara el último hilo que se bloqueó.
y el hilo anterior a él, pues se sobreescribiría y sería un hilo que nunca se encoló, y al nunca encolarse, pues nunca se podría desencolar, ¿no? Nunca se podría desbloquear ese hilo. ¿Por qué? Porque no aparecería en la lista, digo, en la cola bloqueante. ¿Sí se entiende eso? Sí, profesor. Sí. Entonces, esa es la razón por la que cuando se acceda a la variable de condición, se tiene que acceder de manera secuencial, solamente un hilo a la vez. ¿Para qué? Para que si ese hilo necesita encolarse, bueno, necesita bloquearse y encolarse dentro de esa cola bloqueante, pues no haya problema en el encolamiento. Ajá. Sí, ¿por qué? Porque simplemente se va a encolar un hilo a la vez y así no debería de haber ningún problema. Si se encola más de un hilo a la vez, sí pudiera haber problema de que se sobrescriban nodos en esa cola. Entonces, por eso es que siempre va a ir de la mano con la variable de condición una variable de exclusión mutua. ¿Para qué? Para establecer un bloque sincronizado antes de acceder a la variable de condición. Entonces, accedes al monitor de acceso, lo bloqueas y ya que sabes que eres el único que ejecuta la siguiente instrucción, pues ya accedes a la variable de condición. ¿Sí se entiende? ¿Sí queda claro eso? Sí, profesor. Vale. Bueno, entonces, entonces, para trabajar con variables de condición, lo único que necesitamos hacer es declarar una variable de tipo pthread condition t, así como está aquí señalado con la flechita roja, dice pthread-con-t. Entonces, declaras una variable, en este caso la variable se llama c, y es de tipo pthread condition t, y esa va a ser mi variable de condición. Esa variable de condición necesita ser inicializada. Pues, ¿qué significa que va a ser inicializada? Pues que se tiene que crear la cola bloqueante a la par con la variable de condición. Y al crearse una cola bloqueante, pues se le tiene que asignar memoria, ¿no? Porque al final de cuentas es una lista ligada que se le van a ir agregando nodos y demás. Entonces, esa inicialización de la variable de condición se puede hacer de dos formas. Se puede hacer de manera estática, invocando a la constante pthread condition initializer, en donde se le pasa nada más la referencia de la variable de condición que se acaba de declarar arriba, y además, de ser necesario, pues una tabla de atributos de la variable de condición, donde básicamente esa tabla de atributos nada más maneja un atributo. ¿Qué atributo? La visibilidad de la variable de condición. Si esa variable de condición va a ser local, o sea que va a tener visibilidad nada más para la utilidad más allá, ¿no? Que va a poder ser visible por hilos de otros procesos. Ajá. Ahorita vemos eso en la siguiente diapositiva. Entonces, una vez que ya creaste tu variable de condición y ya la inicializaste, ya sea estáticamente o dinámicamente, un hilo va a acceder a esa variable de condición dentro de un bloque sincronizado. Entonces, primero tendrías que declarar una variable de tipo pthread mutext, inicializar tu mutex y y bloquear el monitor de acceso, ¿no? Bloquear ese mutex antes de acceder a la variable de condición, un pthread mutex lock, y dentro de esa sección crítica, ahora sí, acceder a la variable de condición con la función pthread condition wait para bloquearte, dadas la variable de condición y dado el mutex que usaste para acceder a la variable de condición. Por eso utiliza esos dos parámetros, el mutex que se usó para acceder de manera secuencial a la variable de condición, y la variable de condición a través de la cual te vas a bloquear. Y lo mismo pasa con la función pthread condition time wait. Se requiere la referencia del mutex mediante el cual accedes de manera única a la variable de condición, y la variable de condición a través de la cual te vas a bloquear. Y adicionalmente aquí se le pasa un temporizador, que es el tercer parámetro, la referencia de una estructura de tipo timespec, donde podemos fijar los segundos y microsegundos que se va a bloquear ese hilo. Entonces, la diferencia de pthread condition time wait con respecto a pthread con wait
es que pthread condition time wait se puede desbloquear ya sea mediante la función pthread condition signal o la función pthread condition broadcast o que expire el temporizador de bloqueo que se fijó como último parámetro de esa función. Ajá. Mientras que pthread condition wait solamente se puede desbloquear con pthread condition signal o con pthread condition broadcast. ¿Sí queda claro? Profesor, entonces destroy está específicamente reservada para time Sí. wait. Ajá, time wait nada más es especificar un temporizador para el desbloqueo del hilo que se bloqueó mediante la variable de condición. Entonces se va a desbloquear ya sea porque expiró el temporizador o porque alguien desde otro hilo invocó la función pthread condition signal con la variable de condición, o alguien invocó la función pthread condition broadcast con esa variable de condición. Pthread condition broadcast va a desbloquear a todos los hilos que se encuentren en esa cola bloqueante, bloqueados, ¿no? Mientras que pthread condition signal solo va a desbloquear al último que se encoló. Ajá. ¿Dudas hasta ahí? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Profesor, ¿podría repetir para qué era el destroy en particular? Pthread condition destroy. Acuérdate, tú estás inicializando tu variable de condición con pthread condition init o con pthread condition initializer. Acuérdense que les dije que a final de cuentas se crea una estructura, una lista ligada, en este caso es una cola bloqueante donde se van a ir encolando todos los hilos que se vayan bloqueando a través de esa misma variable de condición. Entonces, así como se tiene que crear esa estructura, esa cola, y se le asigna memoria, pues cuando ya no la vas a ocupar, se tiene que liberar esa memoria. Entonces, para eso es la función pthread condition destroy. Está de acá. ¿Sí se entiende? Para liberar la memoria asociada a la lista ligada de la estructura de cola, bloqueante asociada a esa variable de condición. De acuerdo, gracias, profesor. Sí. Entonces, quedamos que la variable de condición puede tener su tabla de atributos. Para acceder a la tabla de atributos, simplemente hay que, déjenme ponerlo aquí, hay que declarar una variable de tipo pthread cont attrt. Hay que declarar una variable de tipo pthread condition attribute table y esa tabla de atributos se tiene que inicializar. Entonces, se declara una variable de tipo pthread condition attribute table, se inicializa para asignarle memoria. Acuérdense que es como si fuera una especie de tabla hash. Entonces se tiene que crear la estructura, tiene que asignar recursos, en este caso memoria. Y en este caso el único atributo que se puede modificar, pues es la visibilidad, como les decía, ¿no? ¿Cómo la modificamos? Con la función pthread condition attribute set process share. Entonces esa función pthread condition attribute set process share recibe dos parámetros. El primer parámetro sería la referencia de nuestra tabla y el segundo parámetro, pues la visibilidad que le vamos a dar a esa variable de condición, que sería una de estas dos constantes, visibilidad local con la constante pthread process private, en cuyo caso esa variable de condición solamente tendría visibilidad local dentro del mismo proceso donde fue creada. O sea, podría ser vista y accedida por los hilos de ese proceso, pero no fuera del proceso. Y si le ponemos la visibilidad, si le ponemos la visibilidad pthread process share, que es esta que está aquí abajo, entonces esa variable de condición podría ser visible y podría ser accesible desde hilos de otros procesos. Entonces, si nosotros queremos saber qué visibilidad tiene nuestra variable de condición, tendríamos que
crear una tabla de atributos para la variable de condición, inicializarla y después invocar a la función pthreadCondition attribute getProcessShared, pasarle dos parámetros. El primero sería la referencia de nuestra tabla de atributos que creamos, ahí, y el segundo, está muy sensible el mouse, ¿no? Y el segundo sería la referencia de un entero, donde nos rellenaría esa variable entera con el valor asociado a la visibilidad de la tabla de atributos, y ya nada más la tendríamos que comparar. If esa variable es igual a pthreadProcessPrivate, entonces es local. Else, if esa variable es igual a pthreadProcessShared, entonces es global. Ajá. ¿Sí se entiende? Y lo mismo, ¿no? Una vez que ya no ocupemos esa tabla de atributos, pues se tiene que liberar esa memoria. ¿Cómo? Con la función pthreadConditionAttributeDestroy y referenciamos la tabla de atributos. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. ¿No? No, Entonces profe. vamos a ver un ejemplo. Ups, no, déjenme abrir Linux. Entonces tenemos este ejemplo que se encuentra en la página, en la 148.204.58.221, diagonal Excel, diagonal aplicaciones, diagonal sockets, diagonal C, diagonal hilos, y ahí lo encuentran. Este ejemplo se llama cont1.c, así como dice aquí. Y empezamos incluyendo las bibliotecas que vamos a ocupar, ¿no? Que son las de cajón que hemos estado ocupando todo este tiempo. Entonces, en este caso vamos a declarar unas variables globales. Empezamos declarando nuestro mutex, porque acuérdense que para poder acceder a la variable de condición necesitamos hacerlo dentro de una sección crítica. Entonces, más bien necesitamos hacerlo dentro de una exclusión mutua. Entonces, por eso declaramos nuestra variable de tipo pthreadMutexT. Y de hecho, ahí ya de una vez se está inicializando con la constante pthreadMutexInitializer. Y después, pues declaramos nuestra variable de condición, ¿no? Que es esta variable de tipo pthreadConditionT. Y también ya está inicializada con la constante pthreadConditionInitializer. Voy a tener dos hilos. El hilo 1 va a invocar a la función F1, el hilo 2 va a invocar a la función F2. Esas funciones están declaradas después del main, entonces por eso necesito tener aquí los prototipos. Tengo mi variable global que va a ser accedida por los dos hilos. En este caso la variable se llama contador o cont, que es de tipo entero, está inicializado a 0, y los dos hilos van a ser incrementos sobre ese contador. El primer hilo, de hecho se los voy a anotar aquí. Pues aquí tengo el valor del contador. Voy a tener dos hilos. Al hilo 1 y al hilo 2. ¿Está? Entonces, conforme se vayan ejecutando el primer hilo, acuérdense, el contador inicialmente va a estar en 0. Se va a ir incrementando. Entonces, el hilo 1 va a ser el primer incremento, el segundo incremento, el tercer incremento, luego el hilo 2 va a ser el cuarto incremento, el quinto, el sexto, el séptimo. Luego el hilo 1 va a ser el octavo, va a ser el noveno,
Va a ser el décimo. A final de cuentas, van a ser 10 incrementos sobre ese contador. Ajá. Entonces, ¿para qué va a servir la variable de condición? Para especificar qué hilo es el que se va a encargar de hacer el siguiente incremento. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, para eso están definidos estos límites que tenemos aquí. Este es el límite principal que dice la cantidad de incrementos que se van a hacer sobre ese contador. Van a ser 10 incrementos. Después viene el límite 1, que es el que va a especificar hasta dónde tiene que llegar el primer hilo en una primera instancia. Y después está el límite 2, que es el que más o menos dice hasta dónde tiene que llegar el segundo incremento. Bueno, los segundos incrementos que van a ser los que va a ser el hilo 2. Más o menos el rango entre el cual y cuál va a estar. Ajá, entonces, para eso son L1 y L2, ¿sale? Para especificar dónde se tiene que hacer el cambio de hilo para los incrementos. Bueno, entonces, tenemos la función principal. Vamos a usar dos hilos. Aquí están declarados sus descriptores, T1 y T2. Aquí estamos creando los dos hilos. El hilo T1, su descriptor se va a almacenar en la variable T1, se va a crear con los atributos de faul, va a invocar a la función F1 y no le está pasando ningún parámetro. Y luego lo mismo para el hilo 2, ¿no? Su descriptor se almacena en la variable T2, se crea con los atributos de faul, va a invocar a la función F2 y no le va a pasar ningún parámetro. Entonces acuérdense, a diferencia de Java, aquí cuando invoco la función pthread create, sí estoy ya inicializando el hilo. Está inicializando y se está encolando en la cola del planificador, esperando que se le asigne una ranura de tiempo para en algún determinado momento poder planificarse. Después, para poder ver la salida que arroja, necesito que se bloquee la ejecución del hilo principal. Esta función pthreadJoin sería el equivalente a otra variable de condición, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas se está bloqueando el main hasta que se cumple una condición. ¿Qué condición? Pues que ya finalizaron T1 y T2, ¿no? En este caso. Y no se está esperando ningún valor de retorno de la función F1 o de la función F2. Y después voy a poner el valor del contador, que en teoría si se hicieron 10 incrementos, pues el valor sería 10, ¿no? Y después ya simplemente termino la aplicación. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profesor. Sí. Entonces ahora vamos a ver el cuerpo de las funciones que van a ejecutar los hilos. El hilo 1, si es que cuando se planifique, va a invocar a la función F1. Entonces aquí tenemos a la función F1. Cada que se planifique la función F1 va a entrar en un ciclo infinito, en un forever. Entonces, en cada iteración, el hilo 1 va a intentar acceder al monitor de acceso para bloquearlo, que es lo que tenemos aquí con pthread mutex lock. Si no pudiera acceder al monitor de acceso, pues se quedaría ahí bloqueado el hilo. Si sí puede acceder al monitor de acceso, acceder a él, lo va a bloquear y él es el único que va a poder ejecutar la siguiente instrucción. ¿Cuál es la siguiente instrucción? Pthread condition wait. Entonces, desde esa sección crítica, más bien desde esa exclusión mutua que es ese mutex, se intentó acceder a la variable de condición y a través de esta variable de condición, el hilo 1 se autobloqueó. Se autobloqueó con la función pthread condition wait, o sea, salió del contexto de ejecución, pasó a un estado de bloqueo de manera indefinida hasta que alguien lo despierte con pthread condition broadcast o con pthread condition signal. Entonces, va a estar fuera de ejecución un rato ese hilo, ¿no? Internamente, al ejecutarse la instrucción pthread condition wait, internamente se hace un desbloqueo del mutex. O sea, internamente se invoca la función pthread mutex unlock. ¿Qué significa? Que internamente, dentro del cuerpo de la instrucción pthread condition wait, internamente se hace un llamado a la instrucción pthread mutex unlock. ¿Para qué? Para que quede libre nuevamente el mutex y pueda ser bloqueado por otro hilo. Entonces aquí, al momento de que se bloquea ese hilo, viene un cambio de contexto, se planifica otro hilo. Si el hilo que se planificó fue T2, pues entonces va a invocar a la función F2.
Y a la hora que se planifica el hilo 2, lo que va a hacer es, va a entrar otra vez en un ciclo for, un forever, va a intentar acceder al monitor de acceso. Acuérdense que el monitor de acceso quedó libre porque internamente dentro de la función pthread_condition_wait se desbloqueó. Entonces, aquí se accede nuevamente a ese monitor de acceso, se bloquea y se hace la validación de la condición. Dice, si el valor del contador es menor que L1, acuérdense, L1 es igual a 3, L2 no se los pongo aquí. L1 igual a 3, L2 igual a 6. Está, ¿no? Entonces, hasta este momento, el valor de mi contador es igual a 0. ¿Sí está de acuerdo? Profesor, ¿Sí? Entonces va a validar 0 es menor a 3. Pues sí. ¿Qué significa? Que sí va a entrar la ejecución de la siguiente instrucción. Entonces va a ser un pthread condition signal, ya apuntando a la variable de condición. Entonces, a través de esa variable de condición se va a desbloquear al último hilo que se bloqueó. ¿Cuál fue el último hilo que se bloqueó? Pues el hilo 1, T1, ¿no? Que era el que estaba invocando a F1. Entonces, en ese momento viene un cambio de contexto. Se vuelve a planificar el hilo 1. Va a ejecutar la siguiente instrucción a partir de donde se quedó. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer un incremento sobre el contador. Entonces, mi contador ahora ya no va a valer 0, va a valer 1. Entonces, déjenlo actualizo. Entonces, ahora aquí mi contador va a valer 1 y eso se está haciendo desde F1. O sea que ¿quién lo hizo? Pues el hilo 1. Y va a imprimir en la consola contador incrementado desde F1. Por eso les decía que el T1 es el que hace el primer incremento. Entonces, ya hizo el primer incremento, libera el monitor de acceso con pthread mutex unlock. Aquí valida si 1 es mayor o igual a 10, pues no. Entonces no se entra en esa condición. Como estamos en un ciclo forever, hace la siguiente iteración. En la siguiente iteración, nuevamente accede al monitor de acceso, al monitor de acceso y lo bloquea con pthread mutex lock. Nuevamente se vuelve a autobloquear el hilo con pthread condition wait. Entonces otra vez viene un cambio de contexto. Internamente se libera el monitor de acceso, se planifica el hilo 2. Al planificarse el hilo 2, entra en un ciclo for, se accede al monitor de acceso y se bloquea y se va a validar, ¿no? Si el contador, que en este caso vale 1, si 1 es menor a 3, si se cumple que 1 sea menor a 3, sí. Entonces, nuevamente desbloqueamos al último hilo que se bloqueó por la variable de condición. Entonces se va a desbloquear T1. Entonces, al desbloquearse, viene acá, ejecuta la siguiente instrucción, vuelve a incrementar el contador. Entonces, ahora el contador en lugar de valer 1, va a valer 2. Entonces, ahora mi contador vale 2, me va a mandar a imprimir en la salida estándar, contador incrementado desde F1, pues ya hizo el segundo incremento T1. Otra vez valida, 2 es mayor o igual a 10, no, pues entonces no se cumple esa condición. Entonces entra al for otra vez, hace la siguiente iteración. En la siguiente iteración, otra vez accede al monitor de acceso y se bloquea. Y otra vez se va a autobloquear ese hilo, ¿no? Con pthread condition wait. Se autobloquea, sale de contexto de ejecución, se planifica el otro hilo entra al ciclo for, va a tratar de acceder al monitor de acceso, si sí lo puede bloquear, va a ejecutar la siguiente instrucción, va a validar si el contador, que en este caso vale 2, es menor a 3, pues sí, 2 es menor a 3, entonces entras aquí y desbloqueas al último hilo que se bloqueó con esa variable de condición. Entonces viene el cambio de contexto, se planifica el hilo 1, hace el siguiente incremento sobre ese contador. Entonces ahora mi contador ya va a valer 3. Y y me va a decir que el contador fue incrementado desde F1. Entonces estos son los primeros 3 incrementos que les decía que hacía T1. Después quitas el bloqueo sobre el monitor de acceso, preguntas si 3 es mayor o igual a 10, pues no. Entonces haces la siguiente iteración del for,
En la siguiente iteración del for accedes al monitor de acceso y lo bloqueas, te autobloqueas tú también, viene cambio de contexto, se planifica el hilo 2, ejecuta la función F2, entra en un for infinito, accede al monitor de acceso y lo bloquea, y aquí va a validar 3 es menor a 3, pues no, o 3 es mayor a 6, pues tampoco. Entonces entra en en esta estructura else. Entonces hace el incremento sobre el contador. Entonces ahora el contador ya no va a valer 3, ya va a valer 4. Y me va a mandar imprimir que el incremento se hizo desde F2. Por eso es que les decía, a partir del 4, el incremento lo hace T2. Ajá. Hace el incremento T2, libera el monitor de acceso, pregunta si 4 es mayor o igual a 10, pues no. Entonces hace la siguiente iteración de este for. Nuevamente accedes al monitor de acceso, lo bloqueas, pregunta si 4 es menor a 3 o 4 es mayor a 6, pues no entra en ninguna de esas condiciones. Entonces haces el siguiente incremento sobre el contador. Entonces ahora tu contador va a valer 5. Entonces ya que hiciste ese incremento, vas a decir que el contador fue incrementado desde F2, quitas el monitor, bueno, desbloqueas el candado del monitor de acceso, pregunta si 5 es mayor o igual a 10, pues no. Entonces haces la siguiente iteración, bloqueas el monitor de acceso, pregunta si 5 es menor a 3 o 5 es mayor a 6, pues no. Entonces haces el siguiente incremento. Entonces ahora el contador va a valer 6 y vas a decir que el contador fue incrementado desde F2 y desbloqueas el monitor de acceso. Luego preguntas si 6 es mayor o igual a 10, pues no. Entonces haces la siguiente iteración, accedes al monitor de acceso y lo bloqueas, preguntas si 6 es menor a 6 o 6 es mayor a 10, pues no. Entonces haces un incremento sobre el contador, entonces ahora tu contador va a valer 7 y y dices que el contador fue incrementado desde F2. Entonces, si se fijan, aquí están los incrementos 4, 5, 6 y 7 que les dije que hacía F2, bueno, que hacía el hilo 2, son los que estamos viendo aquí. Ya después desbloqueas el monitor de acceso, preguntas si 7 es mayor o igual a 10, pues no. Entonces hace la siguiente iteración del for, accedes al monitor de acceso y lo bloqueas, preguntas si 7 es menor a 3, pues no, o 7 es mayor a 6, sí, aquí sí se cumple, 7 es mayor a 6, entonces desbloqueamos al hilo 1 que estaba bloqueado y ahí va a venir un cambio de contexto, se ejecuta la siguiente instrucción, donde se hace un incremento sobre el contador, entonces ahora el contador va a valer 8 y va a imprimir que el contador fue actualizado desde F1, que es el hilo 1. Desbloqueas el monitor de acceso, preguntas si 8 es mayor o igual a 10, pues no. Entonces haces la siguiente iteración del for, ¿no? Entonces otra vez accedes al monitor de acceso y lo bloqueas. ¿Para qué? Para poder acceder a la variable de condición. Entonces aquí accedes a la variable de condición y te autobloqueas. En eso va a venir un cambio de contexto y se planifica el hilo 2. Va a entrar en el for, accede al monitor de acceso y lo bloquea, pregunta si 8 es menor a 3 o 8 es mayor a 6. Eso sí se cumple, que 8 sea mayor a 6. Entonces desbloqueas al hilo 1, que es el último que se bloqueó, y en el cambio de contexto se ejecuta esa instrucción donde viene el incremento sobre el contador. Pues ahora mi contador va a valer 9 y me va a imprimir que el contador se incrementó desde F1, que es lo que estábamos viendo aquí, ¿no? Porque se van a hacer los incrementos 8, 9 y 10. Y así se la va a llevar hasta que va a llegar el punto en el que se va a hacer el último incremento. Cuando se haga el último incremento, el contador va a ser igual a 10. Y entonces aquí se va a validar si 10 es mayor o igual a 10, pues sí. Y en ese momento termina el hilo. Entonces cuando termine este hilo, se va a planificar el otro. Se va a caer en el punto en el que se haga igual esta validación. Y se vale que 10 es igual a 10 y también va a finalizar ese segundo hilo. ¿Sí se entiende? Profesor, ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Y entonces vamos a correrlo para ver la salida. PCC menos P3
con punto C menos O punto diagonal con 1. Y ahí está. Y ahí podemos ver cómo los primeros tres incrementos, el 1, 2 y el 3, se hacen desde el hilo 1, el 4, el 5, el 6 y el 7 se hacen desde el hilo 2, el 8, 9 y el 10 se hacen desde el hilo 1, y ya después simplemente imprime el valor final del contador. Entonces, ¿para qué nos sirvió la variable de condición? Para ir switcheando qué hilos iba a encargar de hacer los respectivos incrementos. Ajá. Si no le tocaba a ese hilo hacer el incremento que hacía, pues se bloqueaba con la variable de condición. Si sí le tocaba a quien le avisaba, pues el otro hilo, ¿no? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver lo que sigue. Pues ya siguen los semáforos. Entonces ahora vamos a ver lo que son los semáforos otra vez, pero ahora para C, ¿no? Entonces para trabajar con semáforos vamos a hacer uso de la biblioteca semáforo.h y lo único que requerimos es crear una variable de tipo semT, ¿vale? Entonces acuérdense, ¿qué es un semáforo? ¿Qué habíamos quedado que es un semáforo? El que coordinaba la ejecución de los hilos y los procesos. No, los hilos. Exacto, ¿no? Entonces, a través de un semáforo yo voy a permitirle a más de un hilo poder acceder a una exclusión mutua, ajá, a una sección crítica más que nada, ¿no? Entonces, puede ser que si ese semáforo nada más otorga un solo permiso, pues ese semáforo se convierte en una exclusión mutua, en un mutex, donde nada más va a dejar pasar un hilo a la vez a la sección crítica. Pero si ese semáforo otorga más de un permiso, pues va a regular la cantidad de hilos que van a poder estar trabajando dentro de esa sección crítica. Y ese semáforo también va a estar asociado con una cola bloqueante. ¿Por qué? Porque si un semáforo puede otorgar n permisos y hay n más m hilos esperando un permiso, pues no todos los hilos van a poder acceder a esa sección crítica, ¿no? Y los que ya no alcancen a obtener un permiso del semáforo, se van a tener que encolar otra vez esperando a que se libere por lo menos un permiso de ese semáforo, ¿vale? Entonces, en el caso de C, sí podemos ver que tenemos los dos tipos de semáforo, los semáforos con nombre y semáforos sin nombre. ¿Sí se acuerdan que vimos en Java que existían dos tipos de semáforos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y cuál era la diferencia? Pues básicamente la diferencia es la persistencia, ¿no? Un semáforo sin nombre, pues solamente va a existir mientras esté ejecutando el proceso donde se creó ese semáforo. Mientras que un semáforo sin nombre va a existir mientras yo no lo borre y mientras no reinicie la máquina. Ajá. Esa es la diferencia, la persistencia del semáforo. Entonces, en el caso de Java solamente vimos semáforos sin nombre, porque son los que vienen de manera nativa. Y les dije que los semáforos con nombre, había implementaciones de terceros y por eso ya no las tocamos, porque nada más nos estamos enfocando en lo que venga nativo de Java, ¿no? Pero las pueden buscar. En el caso del lenguaje C, para crear un semáforo sin nombre, lo único que tenemos que hacer es, ya que declaraste tu variable de tipo semT, que aquí está, lo vamos a inicializar. ¿Cómo? Con la función seminit. Entonces, a través de la función seminit, esta función requiere tres parámetros. El primer parámetro, pues, es una referencia de nuestro descriptor del semáforo, o sea, de nuestra variable de tipo semT, que declaramos primero. Y la segunda variable o el segundo parámetro es la visibilidad de ese semáforo. Si va a ser visible solo localmente dentro del proceso donde se creó, o va a ser visible hacia afuera, hacia hilos de otros procesos. Ajá.
Entonces, si en este segundo parámetro nosotros le pasamos un 0, significa que la visibilidad de ese semáforo va a ser local. Solamente lo van a poder ver o lo van a poder acceder hilos del mismo proceso. Si el valor es 1 o diferente de 0, va a ser extendido, ¿no? O sea, su visibilidad va a ser más allá del proceso donde fue creado. Va a poder ser accedido por hilos de otros procesos. Entonces, para eso es este segundo parámetro. Y el siguiente parámetro, pues, es la cantidad de permisos que tiene por otorgar ese semáforo. ¿Vale? ¿Hasta ahí tienen dudas? Creo que no, profe. Entonces estamos viendo ahorita el semáforo sin nombre. Entonces declaran su variable de tipo semT, la inicializan con seminit, y cuando un hilo quiera solicitar un permiso al semáforo, lo va a hacer mediante la función semWait. Entonces semWait, lo que pasamos como parámetro es el descriptor del semáforo al que le vamos a pedir el permiso. Si sí tiene permisos por otorgar ese semáforo, pues se nos va a dar acceso a la siguiente instrucción. Si no tiene ya permisos por dar el semáforo, porque el contador del semáforo ya llegó a 0, en ese momento nos vamos a bloquear y vamos a pasar del estado de ejecución a un estado de bloqueo indefinido hasta que alguien de los que tiene un permiso otorgado del semáforo, pues lo libere. Entonces ya vamos a poder competir por él. Entonces, para pedir permisos del semáforo, podemos usar la función semWait, que es bloqueante, o la función semTryWait, que es no bloqueante. Si semWait, a la hora de que pedimos el permiso, no se nos da porque ya no tiene permiso el semáforo, nos vamos a bloquear. Con semTryWait no nos vamos a bloquear. Es como cuando lo vimos con el mutex, ¿no? Que intentamos con el trylock y simplemente no se nos daba el permiso y hacíamos otra cosa, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo aquí con la función semTryWait. Si ya no tiene permisos por otorgar el semáforo, no nos vamos a bloquear, simplemente nos va a devolver un 0 indicando que pues no se pudo y ya hacemos otra cosa. Entonces, tenemos también la función semPost. La función semPost nos va a permitir liberar el permiso que se nos otorgó del semáforo. Entonces, cuando ya terminaste de ejecutar las instrucciones que querías ejecutar dentro de esa sección crítica, invocas a la función semPost para liberar el permiso que te dio el semáforo. Con eso le devuelves el permiso y ese semáforo ya puede otorgárselo a alguien más. Luego tenemos la función semClose. La función semClose lo único que va a hacer es cerrar el semáforo, simplemente cerrarlo. Y con la función semDestroy lo que vamos a hacer es liberar la memoria asociada al semáforo. Y otra vez, ¿no? Ustedes van a decir, pues, ¿cuál memoria si el semáforo es un entero? Sí, pero ese semáforo está asociado a una cola bloqueante de todos los hilos que intenten acceder a un permiso y no puedan hacerlo, porque ya no tengan permisos del semáforo, se van a empezar a encolar esos hilos. Y entonces por eso con semDestroy liberamos la memoria asociada a esa lista ligada de esa cola. Ajá. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profe. Sí. Y tenemos la función semGetValue, que recibe dos parámetros. El primer parámetro es el descriptor del semáforo al que le vamos a preguntar cuántos permisos le quedan. Y el segundo parámetro es una referencia de tipo entero, donde nos va a decir cuántos permisos le quedan por otorgar a ese semáforo. Entonces, es buena práctica antes de pedir un permiso, primero checar cuántos permisos le quedan al semáforo, ¿no? ¿Para qué? Para evitar quedar bloqueado ahí, ¿no? Entonces, insisto, eso es con los semáforos sin nombre. Vamos a ver un ejemplo del semáforo sin nombre y ahorita vemos los de con nombre. Aquí tenemos un ejemplo que va a hacer uso de un semáforo sin nombre para poder acceder a un contador, a una variable global que va a ser un contador. Entonces aquí tenemos empezamos otra vez incluyendo las bibliotecas que vamos a usar, que ya vimos todas. La única que nos falta es esta, la de semáforo.
punto H. Y y eso es para poder acceder a las primitivas del semáforo, ¿no? Para poder trabajar con ese semáforo. Entonces, vamos a tener dos hilos. Esos dos hilos van a estar interactuando con este contador, este que dice counter. Y esos dos hilos van a invocar a la misma función, que es la función manejador, esta handler que tenemos aquí. Entonces, como la implementación de la función está después del main, por eso se pone ahí el prototipo, ¿no? Definimos nuestra variable global de tipo semáforo, aquí está de tipo semT. Tenemos nuestra variable global, que es el contador al que van a acceder los dos hilos. Y luego ya nos vamos directo a la función principal. En la función principal voy a declarar un arreglo de tamaño 2. ¿Para qué? Para especificar los identificadores asociados a mis dos hilos. Entonces voy a tener mi hilo A, que su identificador va a ser 0, y voy a tener mi hilo B, que su identificador va a ser 1. Entonces tengo los dos descriptores de mis dos hilos, que son variables de tipo P3T, el hilo A y el hilo B, y sus identificadores aquí están, ¿no? El identificador 0 para el hilo A, el identificador 1 para el hilo B. Entonces, como voy a utilizar un semáforo sin nombre, pues lo voy a inicializar con la función seminit. De hecho, aquí está. Entonces, en seminit estoy pasando como parámetro la referencia del semáforo que acabo de declarar. Estoy especificando que ese semáforo va a ser con visibilidad local, o sea, solo dentro del mismo proceso donde fue creado. Y en este caso va a otorgar dos permisos, ¿no? Pues tengo dos hilos, tengo dos permisos, pues cada hilo va a poder entrar a la sección crítica. Y después voy a crear mis dos hilos, que es lo que estoy haciendo aquí. Con la función pthread_create voy a crear el primer hilo. El descriptor de ese hilo se va a almacenar aquí en la variable thread. Ese hilo se va a crear con los atributos default, va a invocar a la función manejador y le va a pasar como parámetro su identificador, que es el 0. También voy a crear el segundo hilo. Su descriptor se va a almacenar aquí en la variable hilo B. Se va a crear con los atributos default, va a invocar a la función manejador y le va a pasar como parámetro el 1 para poder identificar el hilo 0 y el hilo 1, ¿no? Y después, simplemente para poder ver qué es lo que van a visualizar, detengo la ejecución del hilo principal hasta que finalicen el hilo A y el hilo B, y en ambos casos la función manejador no devuelve ningún valor de retorno, por eso paso un nulo. Y ya cuando no se requiera en este caso el semáforo, pues libero los recursos asociados a ese semáforo, ¿no? Acuérdense que lo que se libera es la memoria asociada a la lista ligada de la cola bloqueante de hilos, ¿no? Que no pudieron acceder a los permisos del semáforo. Y finalizo mi aplicación. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profesor. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a hacer cada hilo? Pues cada hilo va a invocar a la función manejador, le va a pasar como parámetro el identificador del hilo, ya sea el hilo 0 o el hilo 1. Ese identificador lo guardo aquí en la variable X y voy a imprimir en la consola hilo 0 esperando entrar en su región crítica, o hilo 1 esperando entrar en su región crítica. Y después voy a checar cuántos permisos tiene por otorgar el semáforo, ¿no? Con la función semGetValue. La cantidad de permisos que tenga por dar la voy a guardar aquí en la variable valor. Y después es lo que voy a imprimir. El valor inicial del semáforo es y la cantidad de permisos que tiene. Después, alguno de los hilos va a invocar un permiso del semáforo con semWait. Si sí le quedan permisos por otorgar al semáforo, pues ya se va a poder ejecutar la siguiente instrucción. Si ya no le quedan permisos por ejecutar, ahí se va a bloquear ese hilo que haga la solicitud. Entonces, si sí puede entrar, va a imprimir en la consola hilo 0 o hilo 1, adquiría un permiso del semáforo, mandamos y después digo que ya está dentro de su sección crítica ese hilo, imprimo el valor que tiene en ese momento el contador, que acuérdense, el contador está inicializado a 0, entonces en una primera instancia diría que vale 0. Después
ese hilo se va a ir a dormir 2 segundos. Mientras ese hilo está dormido, pues otro hilo podría intentar acceder al semáforo y pedirle otro permiso y entraría a hacer un incremento, ¿no? Pues el chiste es que cuando este hilo que está dormido despierta, va a avisar que va a hacer un incremento sobre el contador, hace un incremento sobre el contador, manda a imprimir el valor del contador, después dice que ya terminó su región crítica y se libera el permiso del semáforo. Entonces, una vez que se libera ese permiso del semáforo, pues ya se puede reasignar algún otro hilo. Y ya, es lo único que va a hacer ese hilo. Entonces vamos a probar lo que hace. PSC menos pi3. Semáforo A menos O. Se me olvidó, ¿no? Estos. Aquí está. Entonces ahora lo ejecutamos. Ahí está. En este caso no debería de haber ningún problema porque si tengo 2 hilos y el semáforo otorga 2 permisos, pues cada hilo que pida un permiso se le va a otorgar. Entonces en este caso se planificó primero el hilo 0 y dice que está esperando entrar en su región crítica y imprimo el valor inicial del semáforo, tiene 2 permisos por otorgar. Entonces aquí viene un sendWait, en el primer hilo, el hilo 0, adquiere el primer permiso del semáforo, como ya dio un permiso, pues ya nada más le queda un permiso por dar, aquí está, y en eso le alcanza su ranura de tiempo a ese primer hilo 0 para entrar a la región crítica y checar el valor del contador, que quedamos que en un inicio vale 0. En eso ya se le acabó su ranura de tiempo al hilo 0, viene cambio de contexto, se planifica el hilo 1, ejecuta sus instrucciones, aquí dice que está esperando entrar a la región crítica, en ese momento checa cuántos permisos le quedan al semáforo, le queda un permiso, hace otro sendWait, ocupa el segundo permiso que tenía por dar el semáforo y ya el semáforo se queda con 0 permisos, entonces ya también todavía le alcanza su ranura de tiempo al hilo 1 para poder imprimir ya lo que está dentro de su sección crítica, y ahí dice, ¿no? Dentro de su región crítica, le alcanza su ranura de tiempo igual para invocar la siguiente instrucción, que es imprimir el valor del contador, en ese momento también valía 0 el contador. Acuérdense que la siguiente instrucción es un sleep, entonces se va a dormir 2 segundos ese hilo. Mientras está dormido, viene un cambio de contexto, se vuelve a planificar el otro hilo que ya para ese entonces ya despertó, ya pasaron los 2 segundos, regresa el hilo 0, incrementa el contador, lo actualiza, avisa que ya acabó lo feo, entonces ya va a salir de la región crítica, libera el permiso que le quedaba, bueno, el permiso que estaba ocupando, y ahí acaba ese hilo, ¿no? A lo mejor ahí me faltó volver a imprimir la cantidad de permisos que le quedan al semáforo, y nuevamente tendría que ser 1. Entonces, cuando ya finalizó ese hilo 0, se planifica el otro hilo, que ya despertó de irse a dormir 2 segundos, dice que va a incrementar el contador, hace el segundo incremento, luego ya avisa que ya acabó, que va a salir de la región crítica, y devuelve el permiso que tomó del semáforo. Insisto, aquí en este programa, pues no se están peleando por ningún recurso porque se tienen 2 permisos y solo son 2 hilos, pero si le quitamos un permiso al semáforo, vamos a quitárselo. Aquí en Seminit le decimos que solamente va a tener un permiso. Lo volvemos a compilar. Lo volvemos a correr. Y si se fijan, la diferencia ahora es que como el semáforo solo tenía por otorgar un permiso, de hecho aquí está, el valor inicial del semáforo es un permiso nada más. En este caso el ganón fue el hilo 0, tomó el permiso, el semáforo ya se quedó aquí sin permisos, dice el valor del semáforo es 0. Entonces el hilo 1 aquí se está ejecutando, pero pues no va a poder acceder a la región crítica porque ya no tiene permisos el semáforo, ¿no? Entonces ahora el hilo 1 se tiene que esperar hasta que el hilo 0 libere el permiso que está ocupando. Por eso es que aquí abajo nada más vemos hilo 0, hilo 0, hilo 0, hasta que devuelve ese permiso es cuando ya lo puede tomar el hilo 1. ¿Sí se ve?
Sí, profe. ¿sí? Y ya, está muy sencillito este programa. Nada más es para que se entienda el uso del semáforo. ¿Sí quedó claro? ¿No hay dudas? Creo que no. Vale. Entonces, eso es para trabajar un semáforo sin nombre. Ahora, si tú quieres trabajar un semáforo con nombre, que se supone que son persistentes, entonces, lo que vamos a hacer es, en lugar de utilizar la función seminit, lo que vamos a utilizar es la función semopen. Ajá. Entonces, para semáforo sin nombre usamos seminit, para semáforo con nombre usamos semopen. Y en semopen lo que vamos a pasar son dos parámetros. El primer parámetro es el nombre del semáforo, que básicamente es el nombre del archivo que se va a crear. Acuérdense, un semáforo, un semáforo sin nombre está asociado a un entero, una variable de tipo entero que indica la cantidad de permisos. Ajá. Un semáforo con nombre está asociado a un archivo donde se van a almacenar la cantidad de permisos que quedan, ¿no? Entonces, ese archivo pues, tiene una visibilidad mayor que la variable, ¿no? ¿Por qué? Porque está en la memoria compartida. Entonces, y aparte de que se va a crear este archivo, viene la bandera asociada a los permisos de acceso a este archivo. Ajá. Entonces, esta bandera se le puede pasar alguno de estos dos valores, la constante oCreate o la constante oExclude, donde para lo que me van a servir es para la visibilidad que va a tener el archivo. Por ejemplo, si estoy poniendo la bandera oCreate, lo que se va a validar es que al final de cuentas ese semáforo cuando se cree se va a crear un archivo, pero puede ser que ya exista un archivo con ese nombre. ¿No? Entonces, con esta bandera se va a verificar si ya existe ese archivo. A lo mejor yo quise usar un semáforo con nombre archivo y en la memoria compartida ya existe ese archivo. Entonces, si ya existe, pues no lo va a crear. Si no existe, lo va a crear. Ajá, para eso es esto. Y la otra bandera, la de exclude, va a verificar la existencia y la creación de ese semáforo, pero ya no nada más respecto a ese proceso que se está ejecutando, sino respecto a otros procesos para que el archivo sea único. Ajá. Entonces, esa es la diferencia entre ¿sale? Entre oCreate y oExclude. Ahora, luego tengo la función semunlink. La función semunlink, si ustedes la invocan, lo que va a hacer es solicitar que se elimine ese archivo una vez que se cierre el semáforo. Ajá. Entonces, si ustedes no usan semunlink, aunque cierren el archivo, pues no se va a eliminar. Ahí va a seguir en su máquina hasta que se reinicie la máquina. Ajá. Si ustedes usan la función semunlink y ya posteriormente usan la función close para cerrar el semáforo, pues se va a eliminar el archivo después de que se cierre el semáforo. ¿Sí se entiende? Nada más le indican el nombre del archivo que se va a eliminar. ¿Sí queda claro? Profesor, ¿puede repetir para qué era la O Excel o algo así? Ah, esta, Bueno, la la segunda del bandera. exclude. Sí. Esta lo que te va a investigar o te va a validar es si algún otro proceso, bueno, si en algún otro proceso se creó algún archivo con ese mismo nombre. Es lo que te va a validar. Ajá. Y si ya existiera, entonces ya no se crea el semáforo, sino Exacto, se ya no se recuerda. crea. Exacto. Ok. El de arriba nada más te lo va a validar respecto al mismo proceso. Algo, a lo mejor dentro de un proceso, dentro del mismo proceso, en algún momento de tu código, pues ya habías creado el semáforo, pero solo respecto a ese proceso. Y este es respecto a otros procesos también. ¿No? Esa es la diferencia.
Entonces, este programa es idéntico al que les acabo de explicar. La única diferencia es que ahora el semáforo va a ser con nombre. Entonces, si se fijan, lo único que hicimos es aquí, en lugar de utilizar la función seminit, seguimos declarando nuestro semáforo con la variable de tipo semt, aquí está, mi descriptor del semáforo, pero en lugar de inicializarlo con la función seminit, que es la que tengo aquí, ¿cómo se llama? Comentada, lo voy a inicializar con semopen. ¿Sí se ve? Profesor. Sí, profe. Y entonces con semopen estoy diciendo que va a ser un semáforo con nombre, ese semáforo se va a llamar así, en este caso le puse el nombre sem con nombre, y le estoy pasando las banderas para que cualquiera de las dos se aplique, ¿no? Esta o esta. Y en caso de que se cree el archivo, ¿con qué permiso se va a crear? Ajá. ¿Sí se acuerdan de esos permisos? ¿Nos podría repetir, profe? Sí. Si se fijan, son 4 dígitos. Esos 4 dígitos hacen referencia, el primer dígito hace referencia si se trata de un directorio o un archivo. Si está en 0, pues es un archivo, si está en 1 es un directorio. Entonces, ese que está en 0 pues es un archivo que se va a crear. El segundo dígito hace referencia a los permisos para el dueño, de ese archivo o el dueño del directorio, ¿no? Y esos permisos son de lectura, de escritura y de ejecución. En este caso tiene un 6. ¿Qué significa ese 6? Significa que están prendidos los bits de lectura y de escritura, y el de ejecución, ¿no es cierto? 4 y 2 son 6, sí. Lectura y escritura. Entonces el dueño puede leer y puede escribir. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Y luego para los usuarios que pertenezcan al mismo grupo de usuarios, igual lectura, escritura y ejecución. En este caso tienen 4. Entonces ese 4 significa solamente van a poder leer, pero no van a poder escribir. Y y el siguiente dígito, pues es todos los demás, ¿no? Que quieran acceder a ese archivo. Pues igual, lectura, escritura y ejecución, pues igual. Solamente pueden leer, pero no pueden escribir ni ejecutar. ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. Sales. Y entonces aquí igual estamos diciendo que nada, le estamos diciendo que nada más va a otorgar un permiso ese semáforo. Para eso es ese 1 que le estoy pasando aquí, ¿no? Es el último parámetro. Es lo único que cambié. Ah, bueno, y aquí estoy invocando a la función semunlink, que significa que una vez que se cierre el semáforo, va a eliminar el archivo sem con nombre. Es lo único. Todo lo demás es exactamente igualito al otro programa. De hecho, es el mismo programa, solo le agregué eso. Pues se crean los 2 hilos, se bloquea la ejecución del main hasta que finalicen el hilo A y el hilo B. Cuando ya no se esté ocupando el semáforo, se va a liberar la memoria asociada a ese semáforo. En la función del manejador que van a ejecutar el hilo A y el hilo B, simplemente se recibe el ID de cada hilo, especifica que se está deseando entrar a la región crítica, se pide un permiso del semáforo, no es cierto, se imprime el valor de la cantidad de permisos que tiene el semáforo. Aquí se solicita un permiso del semáforo con Zenway. Si sí se accede al permiso, pues ya se entra en la región crítica y se hace todo este choro y la modificación del contador. Y cuando ya no se necesita el permiso del semáforo, pues se libera con SemPost y ya. Aquí lo único que me faltaría sería el SemClose para poder cerrar el semáforo y liberar el archivo. Bueno, eliminar el archivo, ¿no? Lo único que me falta. Pero bueno. ¿Hasta aquí tienen dudas? Creo que no, profe. Pues vamos a probarlo. GSC menos pthread sem con nombre
punto C menos O, sem con nombre, punto diagonal, sem con nombre. Ahí está. Insisto, es el mismo programa, pues la salida es exactamente la misma. La única diferencia es que el semáforo, en lugar de ser el entero, ahora es un archivo. ¿Y ya? ¿Alguna duda? Si quitamos el Semlink, ¿se vería el archivo o- Técnicamente sí. Sí, al menos hasta que reinicies la máquina. O sea, existiría ese archivo hasta que reinicies la máquina. Ya después de reiniciarla, pues ya no. Ah, ok. Ujú. Sales. Profesor, el cuarto parámetro en el, Entonces, con respecto a los semáforos, perdón, perdón. el cuarto parámetro en el sem open, el 1 significaba que se destruía el archivo cuando concluía la ejecución, ¿verdad? Voy, déjame buscarlo. Semopen, aquí está. ¿Cuál? ¿Este 1? Este es la cantidad de permisos que le estás asignando al semáforo. Los permisos que tiene por otorgar. Ahí yo le estoy poniendo que nada más tiene un permiso para dar, pero le pude haber puesto 2 o 3 o n. Ajá, Profesor, gracias. sí, bueno. Entonces, ya para acabar el día de hoy, vamos a empezar a ver lo que son las tuberías. Entonces, al igual que en Java, pues una tubería para lo que la vamos a requerir es para poder comunicar hilos. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto cuando vimos el tema de tuberías en Java, que a final de cuentas yo podría, para comunicar los hilos, dado que comparten el mismo espacio de direcciones de memoria del proceso donde se crearon, pues yo podría poner todas las variables globales, ¿no? Cualquier dato que yo quiera manejar en mi programa, pues usar variables globales. Pero quedamos que eso no es lo correcto, ¿no? Porque si yo pongo todos mis datos en variables globales, aparte de que implicaría meterle más mecanismos de sincronización, porque al ser globales todas las variables, pues todos los hilos podrían modificarlas, ¿no? Y entonces eso involucraría estar sincronizando todo. Y eso generaría un bajo desempeño en la aplicación, porque solamente un hilo podría acceder a la vez. Y entonces, ¿para qué quieres la concurrencia si solamente un hilo puede acceder? ¿Sí se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, lo ideal para tener aplicaciones con buen desempeño, pues es usar variables locales. ¿Para qué? Para que en la mayoría de lo posible se pueda dar la concurrencia. ¿Por qué? Porque cada hilo tiene su propia pila y ahí se almacenan las variables locales, ¿no? Entonces, pero va a haber ocasiones en las que a fuerza necesites pues compartir un dato entre dos hilos o más, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo, dado que las variables locales no se pueden compartir, pues haces la comunicación pues, a través de una tubería. Y entonces el dato que quieras compartir lo escribes en la tubería y desde el otro hilo lees la tubería y accedes a ese dato. Entonces aquí también pues vamos a tener tuberías con nombre y tuberías sin nombre. La diferencia es básicamente la misma que con los semáforos. La diferencia es la persistencia. Una tubería sin nombre se va a almacenar en un arreglito. De hecho, en este arreglo de aquí, estamos viendo, donde voy a tener los descriptores de la tubería, el descriptor de lectura y el descriptor de escritura. Y y mientras que una tubería con nombre va a almacenar pues la información en un archivo, no en un arreglo. Ajá. Entonces igual va para la visibilidad y la persistencia, ¿no? Entonces, si yo quiero usar tuberías, solo requiero invocar, bueno, más bien incluir en mi programa la biblioteca unistd.h. Después voy a requerir que va a contener los descriptores de la tubería
el descriptor de lectura y el descriptor de escritura. Por eso es que tiene que ser un arreglo de tamaño 2 de tipo entero. La primera entrada tiene el descriptor de lectura, la segunda entrada del arreglo tiene el descriptor de escritura. Esto para las tuberías sin nombre. Ajá. Para las tuberías con nombre vamos a usar una función que se llama makeFIFO. Pero ahorita vemos eso en la siguiente diapositiva. Entonces, para crear una tubería sin nombre, voy a declarar un arreglo de tamaño 2 de tipo entero, donde su primera entrada del arreglo va a almacenar el descriptor de lectura de la tubería, la segunda entrada del arreglo va a almacenar el descriptor de escritura. ¿Y para qué me sirve esto? Porque para leer o escribir datos en la tubería, voy a usar las funciones read y write que nosotros ya manejábamos para escribir o leer datos de un socket. ¿Sí se acuerdan? Profesor. ¿Sí? Entonces, la única diferencia es que en lugar de pasarle el descriptor del socket en write o en read, vamos a pasar el descriptor de la tubería. Si vamos a hacer una lectura, pasamos la entrada 0 del arreglo, que tiene el descriptor de lectura. Si vamos a hacer una escritura, pasamos la entrada 1 del arreglo, que contiene el descriptor de escritura. Y ya, pues básicamente podemos leer o escribir lo que queramos de la cantidad de bytes que queramos. Entonces, para crear mi tubería sin nombre, basta con tener mi arreglo de descriptores e invocar a la función pipe. Invoco a la función pipe, le paso como parámetro ese arreglo de descriptores y me debería de devolver un 0. Si me devuelve 0, significa que sí se pudo crear la tubería bien. Si me devuelve algo diferente de 0, significa que no se pudo crear la tubería. Entonces, si sí se pudo crear la tubería, pues ya basta con que use las funciones read o write para acceder a esa tubería para leer o escribir desde diferentes hilos. ¿Hasta ahí queda claro? Entonces nos vamos a ver ahorita un ejemplo. Sí, Profesor. Entonces vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo también está en la página. Entonces quedamos que básicamente para trabajar con la tubería solo requiero incluir la biblioteca unistd.h. Requiero declarar mi arreglo de descriptores. Aquí está, un arreglo de tipo entero de tamaño 2, donde la entrada 0 va a ser el descriptor de lectura, la entrada 1 va a ser el descriptor de escritura. Entonces ya tengo ahí mi arreglo de descriptores. En este caso voy a tener tres hilos haciendo uso de la tubería. 2 hilos van a escribir en la tubería y un hilo va a leer. Entonces, el hilo que se va a encargar de leer de la tubería va a invocar a la función lector, que es esta función que está aquí. Entonces, ¿qué va a hacer la función lector? Cuando el hilo que invoque a la función lector sea planificado, lo que va a hacer es entrar en un ciclo infinito, en un while true. Aquí está. Entonces, en ese while true, lo que va a hacer en cada iteración es va a utilizar una variable de tipo carácter donde va a almacenar lo que se lea desde la tubería, que es ese carácter. Y la variable result simplemente es para saber cuántos bytes se pudieron leer desde la tubería. Y de hecho aquí lo tenemos. Entonces, en cada iteración voy a hacer un read para hacer una lectura. ¿Dónde voy a leer? Del descriptor 0, que es el descriptor de lectura de la tubería. ¿Cuánto voy a leer? Un byte, asumiendo que se esté usando una codificación UTF-8, ¿no? Donde cada carácter se pueda representar con un byte. Entonces, aquí estoy leyendo desde la tubería, estoy leyendo un carácter y simplemente valido lo que me devolvió la función read para ver si sí me devolvió algo mayor a 0. Si no me devolvió algo mayor a 0, pues es que o hubo un error de lectura o la tubería está cerrada. Igual que con los sockets. Entonces, si sí se pudo leer algo, me va a imprimir en la salida estándar, en la consola, me va a imprimir qué carácter se leyó. Y es lo único que va a hacer esa función. ¿Sí queda claro? De manera infinita va a estar leyendo un carácter de la tubería. Es lo único que va a hacer. Luego, tenemos otra función que se llama escritor ABC, que lo que va a hacer es escribir el alfabeto letra por letra, todo el alfabeto con mayúsculas, las letras mayúsculas del alfabeto, de la A a la Z. Y lo que va a hacer esa función o el hilo que invoca esa función es igual, ¿no? Va a escribir una letra del alfabeto en mayúsculas, una letra en cada iteración,
comenzando por la letra A. Por eso aquí la variable CH está inicializada a la primera letra del alfabeto, a la A, porque va a empezar escribiendo la A, luego se va a incrementar a la B, luego a la C, a la D, hasta llegar a la Z, y luego vuelve a empezar. Y la variable result igual, nada más la estamos usando para saber cuántos bytes se pudieron escribir en la tubería. Entonces, de manera infinita, igual aquí con otro while true, en cada iteración vamos a hacer un write. ¿Dónde vamos a escribir? En el descriptor de escritura de la tubería, que es la segunda entrada del arreglo de descriptores, en este caso FD1. Si se ve, ¿sí? Sí, profe. Bueno, entonces estamos intentando escribir un byte. ¿Y qué byte? Pues el que está en la variable ch. Entonces validamos. Si no se pudo escribir, pues mandamos el error y terminamos la aplicación. Si sí se pudo escribir, pues mandamos imprimir a la consola qué carácter fue el que se escribió. Y después vamos a validar si ese carácter que acabamos de escribir ya llegó, ya es el final del alfabeto, si ya es la Z. Si ya llegamos al final del alfabeto con mayúsculas, pues lo reseteamos, ¿no? Lo inicializamos otra vez una letra antes de la primera letra del alfabeto. ¿Por qué una letra antes? Porque inmediatamente después hacemos el incremento y con ese incremento pues ya quedamos en la A otra vez para la siguiente iteración. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Entonces, en automático quedamos en la A y otra vez se imprimiría, bueno, se empezaría a escribir de la A a la Z. Y otra vez que se llega a la Z, se resetea y otra vez. Eso es lo que va a hacer esa función. Luego tenemos otra función que se llama escritor ABC, pero ahora con minúsculas. Entonces este hilo lo que va a hacer es imprimir, bueno, escribir en la tubería letra por letra del alfabeto con minúsculas. Y también de manera infinita, ¿no? Entonces a través tenemos un ciclo infinito, un while true. En cada iteración hacemos un write. Vamos a escribir un carácter comenzando desde el carácter A, que aquí está. Aquí lo tenemos inicializado el carácter A. Comenzamos desde la letra A y vamos a terminar hasta la letra Z, que es la que estamos validando acá abajo. Entonces hacemos una escritura de un carácter en la tubería. Validamos si no se pudo escribir, mandamos imprimir el mensaje de error y finalizamos. Si sí se pudo escribir en la tubería, imprimimos en la consola cuál fue el carácter que se escribió en la tubería. Validamos si ya llegamos al final del alfabeto y en caso de haber llegado al final, lo reseteamos y lo ponemos una posición antes del inicio para que cuando hagamos este incremento se quede en la A en automático. Y así va a estar de manera infinita. Y luego ya para acabar esta aplicación, ya en el cuerpo del main, en la función principal que está aquí, lo único que hacemos es declaramos 3 descriptores porque les dije que van a ser 3 hilos. Uno va a escribir el alfabeto en mayúsculas, otro va a escribir el alfabeto en minúsculas y otro va a leer lo que haya en la tubería. Entonces, creamos aquí, bueno, declaramos una variable entera simplemente para poder validar si se creó o no se creó la tubería. Aquí estamos haciendo precisamente la creación de la tubería con la función pipe y le pasamos como parámetro el arreglo de descriptores, el de lectura y el de escritura. Y sería validar si resulta es igual a 0, si se creó la tubería, si resulta es diferente de 0, no se creó la tubería. Entonces creamos nuestros 3 hilos. El primer hilo, TID1, va a invocar al lector. El segundo hilo va a invocar al escritor de las mayúsculas y el tercer hilo va a invocar al escritor de las minúsculas. Y ya después, a pesar de que nuestros hilos siempre van a estarse ejecutando porque están en while true, cada uno de ellos, pues yo detengo la ejecución del main porque de otra forma, pues cuando se planifique el main pudiera ser que termine sin que yo pueda ver qué hicieron los otros hilos, ¿no? Entonces simplemente para dar chance a visualizar lo que están haciendo los otros hilos, para eso detengo la ejecución del main. Y ya. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿En qué parte detiene la ejecución? En el join, aquí, en Pthread join, estoy deteniendo la ejecución del hilo main hasta que finalice TID1, hasta que Ah, ok.
si yo no pusiera esto, el main podría seguir su ejecución y finalizar sin que yo vea nada en la salida. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía no se planificaban esos hilos cuando terminó de ejecutar la última instrucción del main. Ajá. Sí, profe. Sales. Entonces vamos a probarlo. GSC menos pi3 pipe.c menos o pipe. Lo corremos. Y ahí está. Lo voy a parar nada más para ver lo que está haciendo. Entonces, si se fijan, déjenme subirme a ver si está. Primero se planificó el hilo que escribe el alfabeto con mayúsculas y escribió la A en la tubería. Después escribió el siguiente carácter en la tubería. Después escribió el siguiente carácter, en este caso el otro hilo, el escritor con minúsculas, escribió otro carácter, ¿no? Pues en este caso ya tiene 3 datos la tubería. Por otro lado tengo el otro hilo que se encarga de leer, pues, un dato a la vez, ¿no? Pues en este caso está leyendo apenas el primer dato el primer carácter que se almacenó en la tubería, mientras ya se planificó este otro hilo, que ya escribió la C, ya se planificó este otro hilo, que ya escribió la B minúscula, mientras que el lector apenas está leyendo el siguiente carácter. Ajá. ¿Y qué podemos ver? ¿Qué podemos ver ahí? Que está intercalando uno con uno, con la mayúscula con el minúscula. Que todo está en desorden. Ajá, pero ¿qué más vemos ahí? ¿Qué pasó con la...? No, de hecho, sí, aquí está. Ah, bueno, que también la lectura está mal, ¿no? O sea, se escribió A mayúscula, luego B mayúscula, luego A minúscula y lo está leyendo como A mayúscula, minúscula y Ajá. luego B mayúscula. Exacto, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí, además de utilizar a la tubería, a lo mejor necesitaría meter algunos mecanismos de sincronización para la forma en la que se acceda a la tubería, precisamente para la consistencia de la información, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque tengo varios hilos, todos los hilos están escribiendo en la tubería. Quizás hasta pudiera darse el caso de que se sobreescribieran datos por el hecho de estar escribiendo al mismo tiempo en la tubería, ¿no? Ajá. Entonces hay que considerar también eso cuando estén utilizando tuberías. Y si son varios los hilos que van a estar escribiendo, pues sí considerar sincronizar el acceso a la tubería. Ajá. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Bueno, ya no me va a dar tiempo de darles las otras tuberías, pero el otro ejemplo se los doy la clase que viene, la siguiente clase. Entonces hoy le dejamos ahí. Espero que haya quedado claro y nos estamos viendo la siguiente clase. ¿Vale? Sale, profe. Nos vemos. Dale, Buen profe. fin. Hasta luego. Bueno, Profe, tengan muy bonito fin de semana. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. profe, Nos vemos.